Bueno, mi nombre es Dana Pérez. Hoy le vamos a hablar sobre la clasificación de las cosas. Mi grupo está conformado por Daniel Morales, Joana Otero, Juan Emilio Hernández y mi persona Dana Pérez. La clasificación de las cosas. Los juristas romanos parten del concepto material y social de la cosa, como el objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. Las cosas se clasifican por un lado a sus características físicas y exteriores o por la consideración que merece el derecho o a efectos de su pertenencia y apropiación del hombre. Clasificación de las cosas según el antiguo derecho romano. Algunos comprenden bajo la palabra res todo lo que forma el haber de los particulares, al paso que otros entienden que para que un objeto sea cosa en el sentido del derecho es necesario que sea útil, es decir, accesible y deseable para el individuo. Gracias. Mi nombre es José David Sáenz Murillo. Le voy a hablar sobre res y patrimonio. Son aquellas cosas que se encuentran en el patrimonio de los hombres y con los que se pueden comerciar cosas patrimoniales, ya sean cosas muebles e inmuebles. Res extracomercio es un aforismo propio del derecho romano que significa literalmente cosa fuera del comercio y que comprende aquellos bienes que están fuera de los negocios jurídicos. Res mancipi hace referencia a las cosas más antiguas en la economía agraria que se distingue de las destinadas al Mi nombre es Daniel Morelo y hoy les vengo a hablar sobre la clasificación de los bienes en base a lo que está estipulado en el artículo 653 del Código Civil. En este se estipula que los bienes están divididos en dos partes, cosas corporales e incorporales. Las corporales se dividen a su vez en otras dos, que son los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro y eso no conllevará a que surja un cambio en su naturaleza. Y los inmuebles son básicamente lo contrario. Son aquellos que si son movidos del lugar en el que estos están asentados, provocará esto un cambio en su naturaleza, lo que ya haría que el bien sufra un daño o quede inservible. Después vamos a lo que son las cosas incorporales. Bueno, otra cosa que tengo que mencionar sobre las cosas corporales es que son tangibles. Son aquellas que podemos tocar, que son tangibles al tacto, básicamente. Y las cosas incorporales son aquellas que no son tangibles, que solamente son perceptibles a través de la mente o la inteligencia. Y estas se dividen como los corporales a su vez en otras dos, que son los derechos reales y los derechos personales. Bueno, los derechos reales básicamente son todos aquellos derechos que podemos tener sobre una cosa, como lo es el usufructo, el dominio, la herencia, el uso o la habitación. Y los derechos personales son todos aquellos derechos que podemos reclamar a una persona por disposición de la ley o por algo que esta persona haya hecho. Eso fue todo por mi aportación. Mi nombre es Daniel Moreno y muchas gracias. Sobre la clasificación de las cosas fungibles. Los bienes o cosas fungibles son los muebles para hacer uso adecuado a su naturaleza. Deben ser consumidos. Y aquellos a reemplazo de los cuales se admite otro por tanto igual cantidad de peso, masa o parecido. En este caso puede ser el dinero, ya que se consume cuando compramos un artículo en una tienda y lo recuperamos cuando nos hacen una paga. No fungibles. Es aquel que no se puede reemplazar por otro, siendo único en su tipo, en sus características. Un ejemplo de esto puede ser una obra de arte, el cuadro de la Mona Lisa.
Otro ejemplo puede ser el caballo blanco saltarín de Don Pacho, ya que es único en sus características y su tipo. Ahora hablaremos de las cosas principales que existen y subsisten por sí solas. Un ejemplo puede ser una hacienda. Hablaremos también de las cosas accesorias. ¿Qué se puede decir de las cosas accesorias? Que cobran sentido acompañadas de una cosa principal. Un ejemplo de esto puede ser el control remoto de un televisor o el tractor de dicha hacienda. Bueno, también hablaremos de las cosas muebles. Bueno, ¿qué son las cosas muebles? Las cosas muebles son aquellas que se pueden transportar de un lugar a otro sin dañar o afectar su naturaleza. También ahora hablaremos de las cosas inmuebles. Las cosas inmuebles son aquellas que no se pueden transportar de un lugar a otro y otra característica de ellas es que permanecen adheridas directamente a la tierra. Un ejemplo puede ser una casa, un edificio o un árbol. También hablamos de las cosas indivisibles, que aunque se pueden separar, aún siguen manteniendo su valor económico y su valor monetario. No afectan nada. Un caso de esto puede ser el trigo, ya que se puede comercializar por grano o se puede comercializar por harina. También hablaremos de las cosas indivisibles. Buenos días, mi nombre es Joana Otero Mesa y el día de hoy les vengo a hablar sobre las cosas corporales e incorporales. En las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. En las cosas simples y cosas compuestas encontramos que las cosas que se constituían un solo todo o una unidad orgánica independiente eran cosas simples, como un esclavo, una viga, una piedra. Las cosas compuestas eran las que resultaban de la suma o agrupamiento de cosas simples. En las cosas consumibles y no consumibles son consumibles aquellos bienes que desaparecen o parecen ante su primer uso, tales como los alimentos. Los bienes no consumibles, por el contrario, son los que se pueden utilizar de manera reiterada sin que desaparezcan o se destruyan. Por ejemplo, una mesa o una silla.